tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy el protagonista de nuestro espacio dedicado a la entrevista es el señor obispo de Orense, don Leonardo Lemos Montanet. ¿Qué tal, don Leonardo? Buenas noches y bienvenido a La Bitácora una vez más. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bien, pues estamos en tiempo navideño. El obispado de Orense, por medio de la delegación diocesana, acaba de inaugurar su exposición de Belenes, una colección muy interesante que pertenece al obispado y que va con nuevas incorporaciones, haciéndose cada vez mayor, ¿no? Con la participación de las naciones, donde trabajan los misioneros diocesanos. Cierto, sí. Bajo el lema de los Belenes del mundo. Ya se venía haciendo esta exposición, en el pasillo, diríamos, central, en el pasillo de oficinas del Obispado de Orense, ¿no? Hace muy poco tiempo, me plantearon la posibilidad de hacer esa exposición y evidentemente yo lo cogí con gran entusiasmo porque creo que es una labor interesantísima, además de una labor pedagógica y catequética muy interesante. Yo mismo me quedé admirado de la exposición de los Belenes. Los hay hasta de China, bastantes latinoamericanos, de distintos lugares en donde ha tenido presencia la diócesis de Orense a través de sus misioneros y de sus misioneras, ¿no? Y colaboró con nosotros este año la Asociación Belenista de Ourense. Que hay todo un Belén monumental, ¿no?, este año, en la planta noble. En un salón donde el obispo recibe pues, las audiencias un poquito numerosas, que no cabe en un despacho normal, pues hemos montado un Belén magnífico, tenéis que visitarlo. Estamos viendo ahí las imágenes en el plasma de todos los niños. Ah, bueno, porque hemos tenido el otro día la inauguración de los Belenes con una bendición. Fue un acto muy bonito que preparó la Vicaría de Pastoral y llegó y fue un grupo de niños del Colegio de las Josefinas, un encanto de críos, porque uno de ellos hacía de director de aquella pequeña coral, ¿no? Y después los acompañé a los niños, que había un grupito de niños grande, pues viendo todos los Belenes, incluso en el del salón, que los curas clásicos le llamaban el Salón del Trono, donde el obispo hoy es un salón de juntas, ¿no? Bueno, esa es una de las realidades que, diríamos, de cara a la galería que se ve, que se puede contemplar en el corazón de la diócesis, en la sede del obispado, ¿no? Aunque hay otros proyectos más, ¿no? Pero me quedé sorprendido en estas primeras vacaciones, primeras navidades, porque vacaciones no he tenido este año, pero las primeras navidades que paso en Ourense, por la tradición belenista que existe, ¿no? El otro día, por ejemplo, me invitaron a bendecir junto con el señor alcalde, yo asistí a la bendición y estaba el alcalde conmigo, don Agustín, a un acto muy bonito en el liceo, me parece, en el liceo de Ourense. Y hoy tarde, a la noche, pues mañana, tenemos otra bendición también en otro de los organismos culturales de Ourense también, magnífico. Y bueno, pues hay que invitar a todos los ourensanos y los de fuera de Orense que vayan realmente al obispado, que es entrada libre. Por supuesto. Un acto precioso fue el del domingo en la catedral con la bendición de los niños Jesús. Allí llegaron niños, adolescentes, adultos con su niño Jesús, el de su casa, el de su Belén, el de su parroquia, el de su asociación. Y más que adultos, yo me llevé una gran sorpresa. Que es una cosa novedosa, ¿verdad? Claro, vamos, en principio se me ocurrió, se lo planteé a los vicarios y a los delegados al delegado de catequesis y al delegado de la pastoral para la enseñanza, para los asuntos académicos, y al delegado de la pastoral de la infancia, ¿no? Y claro, pues nunca se había hecho, ¿no? Tenían un acto que era el acto de la especie de lluvia de estrellas, por así decirlo, ¿no?, que lo organizaba la delegación de misiones. Pero dije, mira, lo vamos a hacer igual, ¿eh? En el tercer domingo de Adviento convocamos a los niños de la ciudad, de la diócesis, los que puedan venir, que vengan, aunque vengan seis, lo hacemos. Y bueno, y lo hemos puesto en marcha. La verdad es que han quedado todos sorprendidos de la respuesta. La Catedral de Orense el domingo pasado pues tenía una fisonomía muy particular. Lástima que no tuvierais alguna imagen porque estaba llena de niños. Claro, después se dice que no hay niños en Orense, pero yo creo que la Catedral de Orense en el domingo tercero de Adviento se convirtió en una catedral llena de niños, ¿no?
con su imagen del Niño Jesús. ¿Cuál era la idea que yo le planteé a mis colaboradores? Pues mira, yo creo que tenemos todos, en la medida de nuestras posibilidades, curas, evidentemente el obispo, padres, profesores, y los catequistas, evidentemente, plantear en sentido positivo el misterio de la Navidad, porque está perdiendo contenido, ¿no? Se está comenzando a celebrar una Navidad, una Navidad sin Jesús, una Navidad sin el misterio de Belén. Que parece cualquier otra fiesta. Cualquier otra cosa. Sí, evidentemente, a pesar de la crisis económica, muchas lucecitas de colores, pero no se plantea en serio la celebración del misterio. Y por eso se me ocurrió sugerir la posibilidad de que los niños llevasen la imagen del Niño Jesús que ellos colocan en su Belén, ¿no? En su pequeño misterio, en el nacimiento. La respuesta ha sido genial, ya te digo, ¿no? Y es curioso que me dice el vicario de pastoral me dijo, ahora va usted bendiciendo esa zona delantera donde están los niños. A los niños se les había reservado la mitad de la catedral, pero no llegó. Y entonces, claro, cuando yo llegué a la mitad de la catedral bendiciendo los niños, las imágenes del Niño Jesús, me doy cuenta de que al final había mucha gente mayor, y ancianos también, que llevaban su imagen del Niño Jesús, ¿no? Me sorprendió gratamente. Yo creo que todos en estas fiestas, también nuestros ancianos, las personas mayores, recuperan un poco el niño que hemos perdido, y eso no podemos dejar que se pierda, porque es una de las esencias más hermosas de la Navidad. Estoy viendo que tiene usted mucho éxito con los niños, y se lo digo por lo siguiente, en su homilía en la toma de ordenación y toma de posesión, decía que usted iba a fijarse fundamentalmente en las vocaciones, también en los viejos, pero en las vocaciones y en los niños. Entonces ahora estamos viendo pues toda esta afluencia de niños que realmente hay que reconocer que es un éxito. Leí su carta invitando a la catequesis y les dice usted a los niños que no abandonen a Jesús, que sí, que ya sabe que a veces es un rollo acudir a la iglesia, acudir a la parroquia, pero que acudan y que no acudan solos, que llamen, a que inviten a sus amigos, y si no van, que ellos les envíen mediante el medio de comunicación que utilicen, que es el Twitter o el Facebook, lo que han aprendido en la parroquia. Exactamente. Y que inviten a sus catequistas a que se comuniquen con ellos por el mismo medio. Sí, pues es que es necesario. Es decir, mira, hoy en nuestras familias, yo tengo sobrinos, ya no muy pequeños, pero vamos, 14, 13 años, 12 años, y veo que el control que tienen diríamos, de la telemática es extraordinaria, ¿no? Y están muy enganchados a este ámbito técnico tan apasionante, ¿no? Y el otro día le decía al delegado de pastoral, al delegado de catequesis, le decía, oye, mira, hay que pensar en esta posibilidad, ¿no?, de hacer llegar nuestras catequesis a través de este soporte informático. Porque claro, tenemos niños, en el mundo rural hay pocos, pero hay alguno que pueda estar perdido en alguna de nuestras aldeas. Y aunque esté perdido en las aldeas, sí que tienen ordenador. Claro. Y tienen su móvil y tienen su iPad. Perdón, es que estoy un poco estropeado la garganta, ¿no? Entonces quiero decirte que la Iglesia siempre ha buscado y ha utilizado, en el sentido positivo del término, todos los cauces que ha tenido en su momento para anunciar el mensaje del Evangelio. El Papa nos lo acaba de demostrar. Exactamente. Con su perfil de Twitter. A pesar de ser un hombre de 85 años, pues vemos que está en vanguardia, utilizando las tecnologías más en punta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El que los niños no van a veces a la catequesis de los domingos porque los padres tienen una situación compleja, van a casa de los abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que salir al encuentro de estos niños, de esos padres, y potenciando también la labor catequética de nuestros catequistas, que sin ellos no sé lo que podríamos hacer en muchas de nuestras parroquias, para que los niños reciban esa unidad didáctica, por decirlo de algún modo, esa unidad catequética, ya que el domingo pasado no pudieron ir a la misa de la parroquia y han ido a misa pues a la parroquia de los abuelos, ¿no? Sí. Y en esa dinámica nos estamos moviendo,
Bueno, pues esperemos que todo eso dé sus frutos, ¿no? Dios quiera que sí. Don Leonardo, en su homilía de apertura del Año de la Fe, invita a los fieles a una transformación gozosa al descubrir la belleza del don de la fe, y destaca unas palabras de San Pablo, de la carta a los Gálatas, donde dice que lo prometido por Dios lo recibiremos a través de la fe en Jesucristo. Y sigue usted diciendo que nos preguntaremos qué es lo prometido. Le pregunto para nuestros telespectadores, ¿qué es lo prometido? ¿Qué es lo prometido? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, mejor promesa que esta, imposible. No te olvides que estamos en unas circunstancias sociales y políticas en donde aquí todo el mundo promete, pero vemos que no todo el mundo da. Y el Señor, el crucificado resucitado, promete y da. En el Evangelio nos dice que da el 100 por 1 y la vida eterna. Nuestra fidelidad a la fe en Jesucristo, viviéndola en el seno de la Iglesia, podemos tener la certeza de que esa fidelidad nuestra a la fe de Jesucristo, ayudados por el cariño maternal de la Madre Iglesia, pues nos va a dar el 100 por 1 y la vida eterna. Y además, evidentemente, la promesa que nos ofrecen es ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ¿no? Que tenemos que ir construyendo ya desde aquí, porque claro, no podemos entender, como algunos entienden el cristianismo, como una especie de piedad desencarnada, mirando, diríamos, un absoluto a veces tan abstracto que no tiene ninguna concreción, o contemplando el cielo esperando que desde allí se solucionen todos nuestros males. Eso no es cristianismo, eso es una caricatura del cristianismo. Lo que he pretendido en la homilía, lo mismo que ahora en la carta pastoral, que saldrá dentro espero que dentro de unas semanas. Que no la tenemos todavía, pero nos la anuncia ya en primicia. Sí, no, ya está, la carta pastoral ya está hecha. Lo que pasa es que ahora quería hacerla también en gallego, porque considero de justicia que sea también en la otra lengua, que sean bilingüe, ¿no? Y ahí necesito que un corrector revise mi gallego, porque a veces tengo algunas incorrecciones. Y ahí evidentemente planteo este tema tan importante del don, del regalo de la fe, vivido en este año de la fe, que es para nosotros muy importante. Sí, alaba usted también en esta homilía la fe sencilla de nuestros antepasados que nos la han ido transmitiendo, quizás sin hacerse demasiadas preguntas de tipo filosófica, sino mediante la memorización de un catecismo que luego se concretaba, claro, en la vivencia. Evidentemente, evidentemente. Nuestros antepasados, y yo se lo digo mucho a la gente, ¿no? Porque cuando estoy visitando alguna parroquia, claro, me estoy llevando una sorpresa tremenda. Claro, tú conoces mejor la geografía orensana que yo, aunque ya me la he pateado bastante, a pesar del incidente que he tenido durante 3 meses y medio, casi 4 meses, en mi pierna, que me incapacitó un poco para moverme con soltura. Pero claro, estoy descubriendo verdaderas obras de arte, magníficas construcciones, claro, en medio de nuestros montes. Sí. Pero claro, eso no ha aparecido ahí venido del cielo. Eso ha sido plantado ahí, gracias a la fe de nuestros antepasados. En concreto, de tantos hombres y mujeres que han vivido su fe en esta iglesia, la iglesia particular de Ourense, ¿no? ¿Qué han hecho ellos? Una catequesis memorizada, al menos en su estructura fundamental, después la encarnaron en su propia vida y la plasmaron en verdaderas obras de arte. Es decir, fíjate cómo la fe genera una especie de transformación positiva en el entorno, de tal manera que construye edificios, monasterios, iglesias, conventos, magníficos retablos. Hoy no seríamos capaces de construir retablos tan bellos como aquellos. No porque falten los artistas, sino porque nos faltan los mecenas. Y es curioso, hablamos de que estamos en una situación crítica económica, y lo estamos, lo sé perfectamente, ¿no? Porque claro, una cosa es pensar en mí y en mi familia, pero es que ahora tengo que pensar en mí y mi gran familia, porque la diócesis es familia de familias, hogar de hogares, y por tanto sé lo que es la crisis, y también la crisis económica, ¿no? Pues fíjate, en tiempos pretéritos,
crisis económica la había, y dificultades económicas también. Y a Dios se le manifestaba el culto a través de la belleza. Obras de arte, magníficos edificios. Y se hacía, ¿por qué? Porque aquellos hombres y mujeres vivieron su fe de una manera existencialmente viva y la transmitieron a sus niños, a sus hijos, pero no solamente con nociones abstractas, sino a través de plasmaciones arquitectónicas y artísticas. Ourense está llena de obras de arte. Es decir, yo es que ayer mismo estuve visitando una parroquia, madre mía, pero aquello era una catedral. ¿Qué parroquia era? Aquello era una catedral. Prefiero no decirlo porque entonces bueno, el resto de las parroquias, vale, sí. no te olvides que tengo más de 700 parroquias en la diócesis y a todas las quiero por igual. Sí. Pero todas son verdaderas obras de arte. Yo me quedé en medio del monte, una parroquia bellísima, una iglesia magnífica, del siglo XVIII, finales del XVII, comienzos del XVIII. Bellísimo. Unos retablos, unas construcciones, Dios mío. Es algo que sorprende realmente, claro, y claro. bueno, y ya se sabe que pero somos... ¿sabes una cosa, Magdalena? Eso es somos... consecuencia de la fe. Sí. Eso es Sí, consecuencia sí, de la cabe. fe. Eso es una de las herencias que nos han legado nuestros antepasados. Por eso nosotros estamos invitados a ser también fieles a la hora de transmitir nuestra fe. Sí, a lo largo de este año de la fe está recibiendo en la catedral, están asistiendo a la catedral, y bueno, a lo largo también de todo este año, estos meses que vendrán, pues asociaciones, parroquias, pero dice usted que no es como una excursión, ni siquiera como una peregrinación, que es como una comunión, tanto que cada uno de nosotros somos comunión con la Iglesia. Claro, claro. A través de la Vicaría de Pastoral se han organizado peregrinaciones, encuentros, ¿no? Pero esto va a ser, y está siendo ya, dinamizado en áreas pastorales más pequeñas, parroquias, arciprestazgos, núcleos parroquiales, pero todo eso, con catequesis intensiva y convivencias del sacramento de la penitencia, etcétera, van a concluir con una especie de encuentro en la Catedral de Ourense, de arciprestazgos, grupos. También vamos a tener el encuentro de los niños en la catedral. ¿Por qué? Porque la catedral es la iglesia madre y allí debe adquirir una resonancia especial la vivencia del misterio de la fe, en torno al obispo y a su presbiterio, ¿no? Por eso el objetivo último será una celebración gozosa de la Eucaristía en la catedral, a través en donde participan los distintas, claro, porque si van todos no cabríamos, entonces vamos paulatinamente realizando esos encuentros, pues ahora, quizá a partir, una vez que el tiempo sea un poquito más generoso. Sí. Sigue insistiendo usted en la idea de unidad que ya expresó en su primera carta de Cuaresma, ¿no? Y decía algo que a mí realmente me gusta mucho, lo de querernos más, querernos mejor, unirnos para superar juntos lo que por separado no conseguiríamos. Ciertamente, pero eso bueno, lo suscribo y lo suscribiré 1000 veces si hace falta, ¿verdad? Pero voy a ser sincero, yo me he encontrado a lo largo de estos meses, piense que hace unos días, pues hizo un año que se anunció públicamente que me habían designado obispo de Ourense, ¿no? Aún no hace un año que estoy allí. Pero en este tiempo, en las visitas que he realizado y los encuentros que he tenido con los sacerdotes, y he tenido ya varios encuentros, esta última semana he tenido casi un encuentro diario o 2 encuentros al día con sacerdotes en distintos núcleos, y yo pienso que la casi totalidad del clero pues, nos hemos encontrado para estudiar y para ser informados sobre la situación de nuestra diócesis, ¿no? Y ahí he visto un clima de fraternidad, de cariño y también un espíritu diríamos, de cooperación, sintiendo que la realidad de la Iglesia diocesana es algo que no solamente le afecta al obispo, sino que le afecta a todos y a cada uno de los que formamos parte de esa gran familia, ¿no? Por eso suscribo que muchos pocos pueden conseguir mucho. Sí. Don Leonardo, cita usted a uno de los padres sinodales, al cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York,
cuando dice que la penitencia es el sacramento de la nueva evangelización. Y bueno, pues dice cuánto siente que, digamos, la penitencia haya sido un sacramento que dejó o sea, que prácticamente se ha ido eliminando, que ha hecho mucho daño al perder, digamos, las personas el concepto de pecado, de culpa, de falta, y que todo eso nos ha hecho caer en este relativismo que estamos viviendo hoy. Sí. Bueno, yo utilizo esa frase que la dijo el cardenal Dolan en la última asamblea sinodal. La utilizo para decir una cosa, ¿no? Es una cosa que es muy importante y está viviéndose en la Iglesia desde los primeros momentos. No te olvides que las primeras palabras de Jesús es convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, para que el Evangelio se haga carne en mi propia vida, necesito que haya una actitud de conversión. En la Iglesia tenemos un cauce magnífico para vivir la conversión, a través del ministerio del sacramento de la penitencia. En nuestra diócesis, gracias a Dios, se está viviendo bastante, pero creemos que necesitamos potenciarlo más. Y con ocasión de este año de la fe, parroquias y arciprestazgos, dentro de su programa de actividades está evidentemente la potenciación de este sacramento. Si no nos metemos dentro de la dinámica de la gracia, pocas cosas podríamos conseguir. Es decir, haríamos mucho, quizá mucho ruido, pero el misterio de la gracia funciona de otra manera, funciona sin hacer ruido. ¿Por qué hemos dejado de practicar este sacramento? Bueno, porque nos hemos metido y... ¿Por qué se relativizó? ¿Tenemos culpa realmente los fieles o...? No es tanto, yo pienso que es una situación que ha afectado a toda la estructura de nuestra sociedad. Estamos viviendo una sociedad compleja, en donde se reclaman siempre, y es normal que se haga así, derechos. Parece que ninguno de nosotros tenemos deberes que cumplir. Se ha metido cierta filosofía cargadas de un profundo subjetivismo. Esto significa que no hay ningún elemento objetivo ni ninguna praxis que pueda regular mi actividad, ni siquiera a veces en el ámbito moral. Y obviamente eso ha devaluado toda la estructura sacramental de la Iglesia en este aspecto del sacramento de la penitencia, ¿no? Claro, se ha visto que donde desaparece la vivencia del misterio de la gracia, desaparece también la vitalidad de la Iglesia. Las comunidades se hacen flojillas, se convierten en comunidades light, que se quedan a lo mejor en el aplauso momentáneo, incluso las comunidades religiosas pues pierden el encanto, esa fascinación que tienen algunas congregaciones religiosas ahora que se están renovando y recuperando, son cauce incluso de nuevas vocaciones. Es decir, el asunto no es tan fácil de analizar así en pocas palabras, pero yo creo que estamos en el sendero adecuado. Todavía no salieron las conclusiones del último sínodo, quizá a finales de este año o en el año próximo la recibiremos, y algunos de los puntos de esa, diríamos, exhortación apostólica que el Papa publica siempre después de un sínodo, algunos de los puntos tengo la certeza absoluta que tocará esta realidad. Hoy no es políticamente correcto hablar de pecado. No, cuando se habla de pecado, bueno, es casi como algo perteneciente a las personas marginales que tienen una determinada creencia, en este caso la católica. Sí. ¿Tenemos que hablar más de pecado? ¿Esto es pecado? Bueno, vamos a ver, tenemos que ser cautos a la hora de hablar de ciertas realidades. Evidentemente el misterio del pecado, como decía, con aquella fuerza, que todavía recordamos muchos de nosotros, el mysterium iniquitatis del que hablaba el Papa Juan Pablo II con gran fuerza, ¿no? Y que recuerdo que lo decía en una ocasión dirigiéndose a los sacerdotes por aquellas cosas tan desagradables que hicieron sufrir tanto a la Iglesia en los últimos años, de aquellas situaciones tan desagradables por parte de religiosos, de sacerdotes, incluso las claudicaciones en la vida religiosa y en la vida sacerdotal. Es el misterio de la iniquidad que está ahí presente. Pero no está presente en el mundo católico, está presente en la humanidad. Es decir, fíjate, estamos viviendo una situación de crisis
familias que tienen dificultades, yo veo la realidad de Cáritas que nos desborda. Hace unos días, el sábado pasado, fui a una parroquia a conferir el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, y al finalizar el sacerdote me enseñó un bajo inmenso, pues lleno de alimentos que fueron recogiendo para entregar a los vecinos ahora en estos tiempos de Navidad. Y claro, me decía, mire usted, esto es insuficiente. Pero claro, yo me encontré un montón de cosas, ¿no?, que contribuyen, pues la Cruz Roja, el Banco de Alimentos. Es decir, y eso es una estructura de pecado. Es decir, la estructura del pecado no es algo que queda única, exclusivamente, in situ, en lo más íntimo de nuestra propia persona. También ahí. Pero precisamente porque ahí, dentro de la estructura más íntima de la persona, hay una especie de ruptura, esa ruptura le lleva también a manifestar esa especie de desajuste en el mundo social, familiar, laboral, profesional, político. Claro, yo me quedo un poco alucinado cuando te dan unas cifras tremendas de gente que tiene que ir al paro y que no sé qué, y luego después vemos unas nóminas exorbitantes de algunas personas. Esta es una estructura de pecado, digan lo que digan. Qué duda cabe, y precisamente en el mensaje de Su Santidad Benedicto XVI para la Jornada para la Paz, para este año próximo 2013, que bueno, tiene un título, Bienaventurados los que buscan la paz, parece que habla de todo eso, incluso del declive de la democracia y de estos sistemas, y parece que se critican algunas de las cosas que están pasando en el mundo. Evidentemente, bienaventurados los pacíficos, ¿no? Es una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no podemos olvidarnos de esa gran realidad. Claro, creemos que la paz es como un entente entre los poderosos de la tierra. Pero claro, la paz es una realidad que me afecta a mí, como un individuo singular, como un ciudadano. En la medida en que yo no vivo, no cumplo, no soy un buen ciudadano, no soy una buena persona, pues evidentemente yo estoy desajustando la dinámica de la paz. La paz no es el ruido de las armas, sino todo lo contrario. La paz brota como una dinámica desde lo más íntimo del corazón humano. Fíjate que ha sido precisamente el Papa Benedicto XVI el que diagnosticó que esta crisis no solamente es económica, sino que las raíces de esta crisis es una raíz ética, es decir, ética o moral. Sí. Claro, no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos tanta gente que se queda sin trabajo, que no tiene un trabajo digno o que se encuentra con dificultades muy graves, incluso dentro del seno de la familia. No podemos quedarnos cruzados de brazos, cuando vemos que una persona entra a un colegio y asesina a un grupo de niños inocentes, como ha sucedido en los Estados Unidos. Claro, podemos pensar de una manera frívola, le ha sucedido a ellos. Oye, pero formamos parte de la gran familia de la humanidad. Por tanto, la paz es un gran deseo que todos tenemos. Jesús, el Señor, en la Escritura, se nos presenta como el príncipe de la paz. Por eso yo creo que está muy bien elegido, óptimamente, no solamente porque lo haya elegido el Santo Padre, sino porque me parece que es un lema adecuado en este momento. Creemos que vivimos un poco, diríamos, en la superficie, que a nosotros no nos va a pasar nada, pero ya nos está aconteciendo. Claro. Fíjate la agresividad con la que nos encontramos, a veces el rencor con que nos podemos mirar, la antipatía dentro de nuestros ámbitos familiares, el no saber perdonarnos dentro de las estructuras, diríamos, sociales, eso es falta de paz. Por tanto, yo creo que ahí el Papa nos está colocando el listón muy alto para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, sepa en dónde tiene, perdón por la frase coloquial, en dónde tiene que apretarse el cinturón, aunque a ti a lo mejor no te afecte. O haber también pues, incorporado la cultura de la muerte, ¿no? De la muerte habla sería, precisamente claro, Benedicto XVI. Ahí lo tenemos, ¿no? Sí, es decir, el haber incorporado eutanasia, aborto como avances de la sociedad del bienestar. Pero claro, ahora ya algunos análisis nos están diciendo que tenemos una población de mayores.
Claro. Y yo no tengo nada contra los mayores. No te olvides que la diócesis de Orense es una de las diócesis, no de Galicia, sino de España. Más envejecidas. Envejecidas, pero lo digo también en sentido positivo. Es una de las diócesis que más ha apostado, a través de alguna fundación, en concreto la Fundación San Rosendo, por el cuidado de los ancianos. Lo sabemos, sí. Pero hoy ya tenemos análisis en donde algunos especialistas nos dicen, oye, que hay que cuidar el tema de la natalidad. Claro, eso dicho por un obispo, pues nos tildarían no sé de qué, hace unos años, pero ahora ya los analistas políticos nos están diciendo esto. Es que este ritmo que llevamos en Europa, y no digamos en España, y evidentemente en Galicia, pues la situación está clara. Sí, es que nos hemos, perdone ya la expresión coloquial, nos hemos dejado comer el coco por los poblacionistas, ¿no? No sé. Por la famosa bomba P, de Sí. no tener niños y tenemos efectivamente un crecimiento por debajo de del nivel, la media del nivel de reemplazo. Don Leonardo, estamos llegando al fin, pero tengo que hacerle una pregunta obligada, que no me gusta porque es, pues quiero decir, medio frívola, que es lo que salió en los medios de comunicación. Lo de poner el nacimiento con la mula y el buey, tengo que preguntárselo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues mira, esa pregunta me la han hecho hace unos días en otro medio de comunicación social y les dije pues, que estaba sorprendidísimo. Yo le pido perdón por hacérsela, No, pero es que... no hace falta, no. Yo pienso que nuestros televidentes, ¿verdad?, tienen derecho a saberlo. Es decir, hombre, yo les invito a que lean, si no tiene mucho tiempo, pues que lean por lo menos la página, creo que es la 76-77 del libro sobre Jesús, publicado recientemente por el Papa Benedicto XVI, ¿no? Ahí explica perfectamente la presencia de la mula y el buey, Lo explica perfectamente y termina justo en la página y comienzo de la otra diciendo que desde siempre en la iconografía cristiana se mantuvo la presencia de estos dos animales, ¿no? Pero el hecho fundamental es que Jesús nace, dice el evangelista San Lucas, y María lo recostó en un pesebre, ¿no? Y qué bonita es la reflexión que hace, y ahí nadie se paró, pero que dice él, qué bonita es la imagen en donde que utiliza el Papa. Jesús nace en un pesebre, y dice, el pesebre es el lugar donde comen los animales. El Dios que se hace hombre es acogido en un pesebre, porque Él se convierte en alimento para la humanidad. Él se convierte en el pan de la Eucaristía, ¿no? Y habla de esos dos animales recordando pues, una profecía de Isaías, capítulo 1, y también otra profecía de Habacuc, de la mula y el buey. Sí. Habla del buey y del asno en concreto. Asno, sí, que conoce a su dueño. Pero vamos, en terminología nuestra, sí. Es más así. Por eso, es decir, ¿de dónde se ha sacado? Es decir, ¿cómo es posible que una noticia o una frase se haya extrapolado de tal modo, sabiendo que no tiene fundamento en la realidad? Claro. Porque en el libro no se dice eso, ¿no? Claro. Bueno, eso demuestra una vez más que vosotros, los que estáis trabajando en los medios, los periodistas, pues, hombre, yo creo que debierais de ser más objetivos y más críticos. Qué duda cabe. Porque tenéis una labor muy importante en la labor educativa y formativa de nuestra sociedad. Podéis hacer muchísimo bien, pero también podéis generar bastante desconcierto y confusión. Y en noticias de Iglesia Católica y de cuestiones relacionadas con la fe, a veces la gente resbala muchísimo. Claro, se pone lo que vende, un titular y venga, sí, bueno, y se repite hasta la saciedad. Está bien que vendamos buenas cosas, pero tenemos una gran noticia, es decir, se acerca la Navidad. La gran noticia es que Él, nuestro Dios, no es una realidad etérea, sino una realidad tan concreta que ha asumido nuestra naturaleza humana para que asumiendo todo lo nuestro, nos llenara, diríamos, de una gran esperanza. Aquel gran autor que fue Tomás de Aquino y luego después Pecuy también lo ha dicho, dice que la esperanza es la alegría de la fe. Si perdemos la esperanza, ¿de qué nos importa saber bien el catecismo y tener muy clara la doctrina? Y hay una gran crisis de esperanza, ¿no? Diagnosticada ya también por el Papa. Cuando leas mi carta pastoral, te darás cuenta de que hay una reflexión sobre esto, que más que de crisis de fe, hoy estamos viviendo en nuestra sociedad, también dentro de la Santa Iglesia, una crisis de esperanza entre nosotros. La última pregunta, ¿sí? ¿Tuitea usted? ¿Tiene Twitter? Ya quisiera tuitear. No, lo tienen dentro de
mi secretaría de medios. Sí. Yo bastante tengo con que atender a la gente, visitar las comunidades, y me muevo, evidentemente, dentro del ámbito del Internet y, sobre todo, a través del correo electrónico. Muy mucho lo utilizo, ¿no? Incluso como un elemento, bueno, y el WhatsApp también, evidentemente. Sí. Pero claro, yo admiro al Santo Padre. Me imagino que le ayudarán, porque si yo, siendo obispo, un pobre obispo de una provincia, como es Ourense, tan grande y con tanta complejidad, no tengo tiempo para casi nada, no sé cómo se arreglará él. Me imagino que le ayudarán. A mí me ayuda Cristina, la que conoces, la encargada de medios. Cristina, ¿no? Es un cielo. Ya lo creo. Sí, muy eficaz. Pero vamos, los otros medios sí que los utilizo porque son cauces, para mí ya son cauces ordinarios para encontrarme con la gente, ¿no? ¿Se considera un obispo moderno? Dios mío, qué cosas me dice. Yo me considero un cristiano al cual la Santa Iglesia le ha llamado a desempeñar el ministerio de obispo en una tierra que es la hermosa tierra de Ourense y que tiene una tradición profunda, histórica, cargada de la presencia de la alegre noticia. En cuanto a otras etiquetas, chica, yo ya no sé qué decir. Bueno, pues lo consideramos efectivamente muy moderno y le consideramos muy vital, yo soy obispo, muy vital, que no para, que hace de todo, que va a todas partes. No, eso no es verdad. Bueno. Quisiera ir a más sitios, pero no puedo. Hago lo que puedo. Debiera hacer más. Yo creo que podemos hacer más. Que él llega muy bien, que comunica muy bien a sus fieles. Y bueno, pues estamos encantados de tenerle. Don Leonardo. ¿Cómo se nota, Magdalena, que eres de mi tierra? Como que se nota que eres de Orense. Don Leonardo, Sí. Pues hasta aquí, pero le dejo poner el broche. Bueno, pues yo quisiera aprovechar este momento para dirigirme a todos y a cada uno de los que forman parte de esta gran familia, la gran familia de los hombres y mujeres de esta Galicia, ¿no? Desexarvos durante estas festas tan entrañables do Natal que teñades perto de vos a presencia do noso Señor, que é o verdadeiro e auténtico príncipe da paz, que o vindeiro ano novo 2013 veña todo el cargado sobre todo de esperanza. Don Leonardo, pues fue un gusto tenerle aquí. Le emplazamos para nuevas oportunidades, ya sabe, esta es su casa y además literalmente y de verdad. Bueno, muchísimas gracias y gracias a vosotros, feliz gracias a vosotros. Navidad. Igualmente. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y nos despedimos hasta otro momento.